Hola familia, amigos, les habla su hermano Leo. Hoy les quiero compartir un mensaje breve. ¿Cómo sabe Dios que somos de Él? ¿Cómo sabe Dios que somos de Él? ¿Cómo Él, eh, cómo Él dice, bueno, ese es mi hijo? Vamos a ponerlo así claro, ¿no? Como dice Dios, ese sí es mío, ¿verdad? Primero que todo, dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que, que todos los que creen, todos los que creen pues en Jesucristo, les da Él potestad de ser llamados hijos, ¿verdad? O sea, a esos que creen, primero que todo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Que es imposible pensar de que vamos a venir a Dios y venir con duda. Hay que venir con un corazón quebrantado, sabiendo de que Él existe, ¿verdad? Sabiendo de que Él sí es el creador de todo, incluyendo nosotros, de que Él es el dueño de todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios sabe cómo sabe que unos son hijos y otros no? Bueno, además de que Él sabe de que somos hijos porque creemos en Jesucristo, es importante que sepamos de que toda persona que se lleva por sus sentimientos, toda persona que se lleva por sus pensamientos propios, por su filosofía propia, por lo que él piensa, por lo que le dijeron, por lo que si sigue cualquier otro humano, ese no es hijo de Dios. Dios no considera a una persona que se lleva por su propio entendimiento, por su propia palabra, ese no es hijo de Dios. Ahora, es importante que sepamos algo, que la vida está en el espíritu. Y vamos a ir rapidito entrando, ¿no? Para Dios, Él sabe, la señal de que Él sabe de que tú eres hijo de Él, es que tú guardas su palabra, intentas guardar su palabra. Guardar significa que intentas obedecer su palabra, ¿verdad? Obedeces lo que Él te manda. Pero primero vamos a empezar aquí para que entendamos por qué decimos de que Cristo es la fuente de vida, primero que todo. Tenemos que saber que cuando venimos a Jesucristo queremos vida, porque estábamos en muerte, estábamos caminando en un camino de muerte. Entonces, en Juan capítulo 6, versículo 63 nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es importante. Sabemos que en el espíritu está la vida. La carne para nada aprovecha porque la carne nos estaba llevando a la muerte. Los deseos carnales nos estaban llevando a la muerte. Nuestros propios pensamientos nos estaban llevando a la muerte. Nuestros propios sentimientos nos estaban llevando a la muerte. Nuestra propia filosofía, nuestra propia doctrina, la religión en nuestro corazón nos estaba llevando a la muerte. Aunque eran bonitos, aunque teníamos hermanitos ahí buenos, tranquilos, todos eran buenos, nos estaban llevando a muerte. Porque son doctrinas que no son conformes a la palabra de Dios. Ahora, dice el mismo versículo 63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ve? Las palabras que Él, el mismo Dios, nos ha hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Él, no las mías, no las suyas, no la doctrina del otro, no la filosofía de este o de este otro. No, no, no. Las palabras de Él dice que son espíritu y son vida. ¿Sí ve? Las palabras de Él son espíritu y son vida. En otras palabras, usted consume esa palabra, usted está consumiendo vida. Usted está empezando a conocer quién en realidad es usted. Entre usted más come de esa palabra, usted va conociendo
quién es usted en realidad, que usted es un espíritu que está viviendo una experiencia física. Usted viene de lo invisible. Ahora, y como dice, usted es ciudadano, como decir, de lo invisible. Según Filipenses capítulo 3, versículo 20, la ciudadanía está allá en el cielo, ¿verdad? Entonces, usted de lo invisible, en realidad, ahí es donde emana la vida, donde está, donde usted tiene la raíz, su raíz, que es Cristo, ¿verdad? Entonces recuerden, las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida. Y le vamos a poner aquí en Lucas capítulo 11, en el versículo 27 al 28 nos dice, mientras Él decía estas cosas, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te mamaste, dice, y los senos que mamaste. Y dice que Jesucristo le dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesucristo, mira, Jesucristo es lo que le dice. Esta mujer lo está elogiando al Señor Jesucristo, le está elogiando al Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo se enaltezca y diga, ay, qué bueno que me están elogiando, me siento bien, mis sentimientos agradecen lo que me están diciendo, el ego se me ha subido, me siento muy bien, gracias por decirme esas palabras. No, Jesucristo dice, aún, dice, antes bienaventurado, dice. Bienaventurados podemos traducirlo como feliz también, ¿verdad? O una persona que está acomodado, well off, que no le falta nada, ¿verdad? Dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. Esos son los bienaventurados, dice, los que son felices, los que no les falta nada, dice. Los que obedecen la palabra, dice. Los que la oyen primero, dice, porque primero hay que oírla, primero hay que consumirla para que entre y se encarne en el humano, para que se encarne y esa cultura ya empiece a fluir. Y entonces dice, hay que oírla y hay que obedecerla, porque hay que ser oidor y hacedor. Va de la mano. Entonces eso es importante. Pero también aquí en Mateo, para que hagamos este video rapidito, aquí en Mateo, el capítulo 7, ¿verdad? Nos dice en el versículo 24, nos dice, Mateo 7, 24, sí, nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ve? Cualquiera que oye las palabras y las hace, o yo, no solo oír, sino que hacer, intentar lo posible para obedecer, ¿verdad? Entonces, a él le compara, dice, con un hombre prudente, sabio, inteligente, ¿verdad? Que edifica, dice, su casa sobre la roca, que es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es la roca que lo sostiene a usted y a mí. Entonces, usted ya ve que está hablando del que oye la palabra o la lee también, entonces, pero también la lleva, como dice, la aplica. Porque el conocimiento es importantísimo, pero la sabiduría que viene de Dios es aplicación. Aplicación a su vida cuando es necesario aplicarla, hay que aplicarla, ¿verdad? Porque es bueno oírla, pero también aplicarla. Entonces, es bueno que sepamos que no es lo que oí decir a este o este otro, sino que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que lleva toda verdad, ¿verdad? Entonces, es importante que así Dios, ¿ok? Así Dios, esa es una señal que Dios sabe quiénes son los hijos, los que están intentando seguir su palabra, obedecer su palabra, ¿verdad? Su palabra, dije, su palabra, en la Biblia, ¿verdad? Yo creo que ustedes se recuerdan cuando Jesucristo dijo de que cuando estaba su mamá y sus hermanos, dice, estaban afuera y él estaba en la sinagoga y dice que le dijeron a él,
tu mamá y tus hermanos te están buscando allá afuera, y dice que él dijo, no, dice, aquí mis hermanos y mi madre y mis hermanos, dice, esos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Te ves? Los que hacen la voluntad de Dios, que quieren agradar al Padre. Eso es lo importante, eso es importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo usted ve el ejemplo para acabar este video, usted ve el ejemplo de Abel y de Caín, ¿verdad? Ok, aquí tiene el obediente, que es Abel, hace exactamente lo que dice Dios, el sacrificio que Dios pide, él hace exactamente lo que Dios dice, y con eso es suficiente. A Dios le agrada suficiente eso, lo que él dice, eso le agrada. Y aquí tenemos Caín, el desobediente. Cuando uno desobedece la palabra de Dios, viene a ser como Caín, errante. Viene a ser errante, uno va por la vida sin brújula, sin GPS. Ahí va por la vida uno en un propósito que no es propósito, porque es algo externo que no llena. Lo externo no llena, porque la vida, ya vio usted, que estamos hablando ahí en Juan capítulo 6, versículo 63, que la vida está, el Espíritu es el que da la vida, el Espíritu es el que da la vida. Entonces, ese propósito que lleva uno es como, que le digo, Caín, un hombre errante, por desobediente va sin brújula. Entonces ahí vamos nosotros sin brújula, cuando no tenemos a Dios, apartados de Dios, dice que somos nada. No podemos hacer nada, imagínense. Entonces, ya aprendió cómo esa señal de que usted es hijo de Dios es que usted está oyendo, desarrollando ese oído espiritual, oyendo su palabra, desarrollando esa fe para poder obedecerla. Porque con fe es que se va a obedecer, porque usted cree, ¿verdad? Si usted no le tiene fe, si usted no cree en Dios, usted va a ser imposible que quiera seguir a Dios, que quiera usted obedecer lo que dice Dios, porque no hay fe. Entonces tiene que desarrollar ese oído espiritual para que su fe crezca y pueda obedecer la palabra. Así que dejamos estas cosas en el nombre de Jesucristo, y recuerde, antes de despedirme, si usted no ha conocido a Jesucristo, todavía hay tiempo. Si usted respira todavía, acepte el nombre poderoso de Jesucristo y venga a la vida. Ese es el primer paso. Si usted toma ese primer paso, Dios le abre sus ojitos espirituales, y ahí empieza su proceso de caminando con Jesucristo, paso a paso. Esto no es de la noche a la mañana. Pablo nos dijo de cuando él acabó el tiempo de acabó su servicio, él nos dice que él peleó la buena batalla de la fe. Este es un caminar, es un proceso que se va yendo paso a paso. Aquí vamos aprendiendo, todos vamos aprendiendo poco a poco. Ahí vamos. Podemos tropezar, pero ahí va Jesucristo agarrándonos de la mano. Así que les dejo estas palabras, y recuerden, si van a seguir a alguien, que sea a Jesucristo.